¿Alguna vez has pensado que si los que te rodean cambiaran su actitud o su carácter, tu vida resultaría más placentera? Por algún tiempo yo también pensé así, pero la realidad es que nunca vamos a estar rodeados de personas perfectas, porque nosotros mismos no lo somos. Y si nuestro bienestar depende del buen trato y respeto de los demás, nuestra felicidad se verá amenazada constantemente. Piensa ahora mismo en esas personas que te hieren o molestan con facilidad. ¿Ya las tienes en mente? Pues hoy quiero decirte que esas personas pueden llegar a convertirse en una bendición para tu vida. Sí, así como lo escuchas, ellas pueden ayudarte a crecer y madurar en tu experiencia cristiana. Precisamente hoy estaremos conversando sobre esto, así que acompáñame, no pierdas la sintonía. ¿Cómo aprovechar los defectos de carácter de los demás para crecer? ¿Cuál es la fórmula? Necesitamos aprender a orar. Sí, en una ocasión los discípulos escucharon a Jesús orar y terminada su oración le dijeron: Señor, enséñanos a orar. ¿Pero no sabían ellos orar? Pues claro que sí. ¿Qué judío no sabría orar? Pero ellos notaron en Jesús que después de estar en comunión con su Padre, su rostro irradiaba una profunda paz. Se dieron cuenta que sus oraciones eran diferentes de las que habían escuchado y aprendido. En Romanos 8:26 se nos recuerda que no sabemos pedir como conviene y por eso Dios ha comisionado al Espíritu Santo para que nos ayude a orar de tal manera que nuestras peticiones redunden en nuestro crecimiento espiritual. Por tanto, la oración es una ciencia que debemos aprender. Podemos orar como lo hemos estado haciendo hasta ahora, o podemos orar a la manera de Dios. Pero, ¿cómo se ora a la manera de Dios? Interesante pregunta, ¿verdad? Generalmente, cuando somos víctimas de la hostilidad de otras personas, pedimos a Dios que cambie a la persona que nos causa dolor o molestia, o que cambie la situación, ¿no es cierto? Claro que no está mal que le roguemos a Dios que cambie a los que nos rodean. Pero saben, esta clase de oración no nos ayuda a crecer mucho, porque produce poco cambio en nuestra actitud, pues estamos más enfocados en la otra persona que en nosotros mismos. ¿Pero acaso el problema no está en el otro? ¿Es su defecto de carácter, su actitud, la que me lastima? ¿Por qué habría de orar más enfocado en mí? En Mateo 7, versículos del 3 al 5, Jesús nos enseña un principio que no debemos pasar por alto en nuestras relaciones con los demás. Allí encontramos una pregunta interesante que nos hace Jesús. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Cuál es el principio aquí? Dios quiere que primero me enfoque en lo que yo debo cambiar antes de esperar un cambio en los demás. Cuando oramos pidiendo un cambio en nosotros primero, le damos la oportunidad al Espíritu Santo de que nos muestre aquello que necesitamos modificar en nuestro carácter o nuestra conducta para que la relación con esa persona no sea tan tensa y conflictiva. Tal vez somos demasiado sensibles o demasiado exigentes. Quizás tenemos prejuicios o complejos que desarraigar, por eso nos ofendemos fácilmente. Seguramente necesitamos ser menos orgullosos, más mansos y menos impulsivos. Puede que nuestra molestia sea causada porque somos un poco dominantes y queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, pues consideramos que es la mejor. Solo cuando pedimos un cambio primero en nosotros, le damos a Dios la oportunidad de que acceda a nuestra mente y cambie nuestros pensamientos con respecto a esa persona. Al orar de esta manera, estaremos creciendo en humildad. Sí, porque cuando comenzamos a comprender que el problema no está solo en los demás, sino que también nosotros necesitamos hacer cambios, entonces la virtud de la humildad encuentra terreno fértil para germinar y crecer en nuestro carácter. Además de orar por nosotros mismos, debemos tener en cuenta un segundo principio. ¿Recuerdas a los amigos de Job? Para nada se portaron bien, sino que fueron consoladores molestos que hicieron más amarga la aflicción del pobre hombre.
Eran sus amigos, sí, pero en ese momento sus palabras contra él fueron como golpes de espada. En lugar de apoyo emocional, mantuvieron una actitud hostil hacia él. ¿Y qué le pidió Dios a Job? Ora por tus amigos. Pero ¿qué tipo de oración le estaba pidiendo Dios que hiciera? Una oración intercesora. Por su actitud ellos merecían castigo y no bendición. Job debía rogar a Dios que los perdonara y no les retirara su misericordia. Dios nos pide que intercedamos por aquellos que nos hieren y pidamos bendición para ellos en lugar de castigo y maldición. En Mateo 5:44 Jesús nos recalca este principio. Oren por los que os ultrajan y os persiguen. Pero ¿por qué Dios nos pide que intercedamos por aquellos que nos lastiman? No solo para que por nuestra intercesión sean perdonados, sino porque mientras oramos implorando perdón y misericordia para ellos, nuestro amor crecerá. Orando así es imposible que el odio y el rechazo penetren en nuestro corazón. Aquí Dios nos está dando el secreto para que no terminemos resintiéndonos contra aquellos que nos atacan. Interceder por ellos. Lejos de crecer el odio, crecerá más en nosotros el amor. Y el último principio lo encontramos en 1 de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Por tanto, expresa en tu oración gratitud. ¿Cómo gratitud? Romanos 5:3 nos muestra que la tribulación desarrolla en nosotros una cualidad divina, la paciencia. Por tanto, Dios permite que seas criticado, herido o molestado con un propósito, que te parezcas más a Él. Dios quiere que aprendamos a orar así. Padre, tú puedes impedir que yo sea lastimado, puedes humillar al que me humilla, callar toda lengua calumniadora y reprender al que me molesta, pero permaneces quieto porque sé que estás trabajando conmigo, puliendo mi carácter, haciendo de mí un mejor hijo, pues tu mayor anhelo es que me parezca a ti. Te agradezco por esto, en el nombre de Jesús. Amén. Aprendamos a orar a la manera de Dios. Pide primero un cambio en ti, intercede por los que te lastiman y agradece porque Dios está trabajando contigo para que te parezcas más a Él. Se cuenta que un hombre de gran reputación tenía un criado que siempre llevaba un rostro amargado y tenía un carácter bien difícil. Cuando el patrón le daba una orden, éste se quejaba y protestaba con enojo. Se sentaba de forma grosera a la mesa, servía mal, empujaba a los invitados y dejaba a su patrón sediento. Por la noche la casa retumbaba con el ruido de sus pasos y de la vajilla que rompía. Incluso colocaba matorrales espinosos en el camino por donde tenía que pasar el patrón con la intención de lastimarlo. No se podía contar con él para nada. Unos amigos del patrón le aconsejaron que se deshiciese de aquel fastidioso criado y que buscara a otro. A lo que el patrón sonriendo respondió: ¿pero por qué? Le estoy muy agradecido a mi criado porque me ha hecho mejor persona. Me ha enseñado la paciencia y cada día que pasa me la sigue enseñando. Y ese don me permite soportar las otras dificultades de la vida. Querido amigo y amiga que me escuchas, ¿estás aprovechando el mal carácter de los demás para crecer y madurar? No permitas que ese vecino molesto, que ese jefe insoportable, que ese familiar desconsiderado te hagan infeliz. Mira en cada uno de ellos una oportunidad de crecer en humildad, amor y paciencia. Y aunque resulte paradójico, agradece a Dios por permitir que seas herido, humillado o molestado por ellos. Sí, porque son ellos precisamente los cinceles que el gran artista divino está usando para hacer de ti una bella figura que se parezca a Él. Amargarnos o resentirnos contra aquellos que nos hacen daño es malograr la obra del gran artista en ti.